El texto del Evangelio de Lucas 8, 26 al 38 que acabamos de escuchar nos presenta un relato de sanación, como hay otros a lo largo del Evangelio, pero tiene algunas particularidades. Una de ellas es que no se da dentro del territorio de Israel, sino en Gadara, que era considerada tierra gentil, parte del extranjero, y Jesús cruza con la embarcación por el lago Galilea y llega a este otro lugar que no era parte de Israel. Y voy a señalar varios elementos que aparecen en este relato, que se ven en el relato. En primer lugar hay un gadareno, le voy a decir así, si bien todos son gadarenos, me voy a referir al gadareno y al pueblo después. El gadareno es víctima de fuerzas espirituales o demonios. Y esto aparece allí en el texto bíblico y es algo que lo atormenta, ¿no? Que él padece esta situación. Vemos también una ruptura profunda entre el gadareno y su pueblo, ¿sí? Él no vive junto al pueblo, vive en los sepulcros, y no están juntos. Hay una separación profunda entre el gadareno y el pueblo. Vemos también que el pueblo encadenaba de pies y manos al gadareno enfermo o endemoniado, ¿no? Nos podemos imaginar la situación de tener cadenas en brazos y piernas para controlarlo de alguna manera. Vemos un pueblo que no se alegra cuando el gadareno es sanado. En otros textos de sanaciones, cuando Jesús sana a alguien, se alegra la persona y se alegran otros también. Ahora hay un pueblo que no se alegra en absoluto, sino que tiene temor. El pueblo tiene temor porque el gadareno ahora está sano. Vemos un gadareno sano que prefiere irse con Jesús, a quien no conoce, que quedarse con su propio pueblo. Raro, ¿no? Por lo menos diferente de otros relatos de sanación que vemos en el Evangelio. Vemos un pueblo con temor, le temen al gadareno. Le temían antes, cuando estaba enfermo, endemoniado, poseído, y le temen ahora porque ahora está sano y también les causa temor. Y se me venían algunas preguntas a la mente. ¿Sería posible pensar que este pueblo proyectara sus temores sobre el gadareno, arrojándolo a los márgenes? ¿Será posible que por sus temores, sus prejuicios o su desconfianza sobre el gadareno lo hayan repelido y éste haya tenido que habitar en los sepulcros, en el cementerio, entre muertos en vez de entre vivos? ¿Será posible? ¿Será posible que este pueblo prefiriera tener al gadareno endemoniado porque les permitía identificar lo malo, lo enfermo, lo endemoniado en una sola persona? ¿No? El enfermo es él, el endemoniado es él, el gadareno, no nosotros. Él está mal, él es anormal, nosotros no. ¿Será posible que haya algo de eso en este pueblo? ¿Será posible también que este pueblo de alguna manera conformara esa fuerza de demonios que atormentaban al gadareno? ¿Será posible que sus acciones, sus actitudes fueran lo que atormentaba a este gadareno? Preguntas, posibilidades. El texto del Evangelio nos invita
a mirarnos hacia adentro, a mirar la sociedad que conformamos y la iglesia que somos. Y cuando hacemos esto, cuando dejamos que el texto nos interpele y nos llame de alguna manera la atención, podemos descubrir peligros que el texto nos plantea como sociedad y como iglesia. El peligro es construir a un otro a quien temer y apartar. La construcción de un otro, una otra, a quien se teme, a mí no me gusta esta persona, entonces le tengo miedo, la aparto y ya tengo a alguien a quien señalar, ¿no? Y esto funciona, es una característica humana, porque cuando yo señalo a alguien, no sé, el problema son, ¿se acuerdan que en un momento decíamos que no había trabajo porque había muchos inmigrantes? No, yo recuerdo una época así, cerca de los 90, donde se decía que había tantos bolivianos, yo vivía en Puerto Madryn, y se decía que había tantos bolivianos que por eso no había trabajo. Era una postura que entonces se señalaba, entonces el problema de la desocupación eran los bolivianos. No eran otras razones, no había una economía que no estaba funcionando, no había empresas que no podían invertir, eran los bolivianos. ¿Y cuál era la solución? Deportarlos, cerrar la frontera, que se vuelvan a su país, ¿no? Cuando uno señala, como que de este lado no hay problemas, el problema está ahí. Construir un otro a quien temer y a quien apartar. Este es un peligro que la sociedad debe evitar y que la iglesia también debe evitar. Otro peligro es cargar a un otro con prejuicios, con lo malo, con lo incorrecto, para no mirarnos hacia adentro. Cuando decimos lo malo, la maldad, el error, lo diferente está, ahí señalo a alguien, esta gente son los que están mal, ¿no? Cuando yo puedo hacer eso, no me miro hacia mí, no miro lo que pasa, no miro mi historia, no miro mi responsabilidad, porque ya tengo a alguien a quien puedo señalar. ¿Recuerdan el concepto de chivo expiatorio? Se usa en la justicia un poco, pero es un concepto que viene del pueblo de Israel. ¿Lo recuerdan? ¿Lo conocen? ¿Saben cómo era? ¿Alguien lo quiere contar? ¿Se anima alguien? Como echar las culpas en otro. Sí, ¿y cómo era en el pueblo de Israel? ¿Te acordás? Había una fiesta que era la fiesta del perdón, donde se elegía un animal, un chivo, y se lo espantaba al desierto, lejos, y todo el pecado del pueblo iba en el chivo. Entonces era como, fúchele, ¿no? Fuera, que se vaya lo más lejos posible, porque lo malo se iba con el animal. ¿Sí? Y eso viene del pueblo de Israel, pero a veces queda todavía cerquita nuestro y elegimos algún chivo expiatorio. En la justicia se dice esto cuando se elige un perejil, se suele decir así, cuando, no sé, hay un robo y eligen a alguien que no es, que justo pasaba y que, bueno, arreglamos un poquito y listo. La culpa la tiene él y ya está. Pero a veces como sociedad hacemos esto y como iglesia hacemos esto, cargamos a un otro de juicios, prejuicios, de lo malo, lo incorrecto, para no tener que mirarnos hacia adentro. Corremos también el peligro de transformarnos en los habitantes de Gadara, en vez de ser seguidores de Jesús. ¿Quién querría ir a vivir a Gadara? A esta Gadara como está, capaz que era un lugar lindo, pero ¿quién querría ir a vivir a un pueblo que a una persona endemoniada la ataba con cadenas
de pies y manos, y que cuando estaba sano preferían que estuviese enfermo. ¿Quién quisiera vivir en ese lugar? Y alguno puede decir, no, era por los cerdos, le tuvieron miedo por los cerdos. ¿Y el sano, que tampoco se quería quedar en ese lugar? ¿Quién quiere habitar en esa Gadara? ¿No? El desafío es ser seguidores de Jesús, los que buscamos sanidad, salvación y vida abundante. Ser seguidores de Jesús implica seguir al Jesús que ama a la gente. Al pueblo de Gadara también, porque lo deja el gadareno en ese lugar. Uno podría decir, bueno, qué mal Jesús, porque pobre gadareno se quería ir con él y Jesús le dijo que no. Lo deja para que dé testimonio. Él, el gadareno, era testimonio vivo del amor de Dios y cómo Dios lo había devuelto a la salud y lo había librado de lo que lo atormentaba. Ser seguidores de Jesús implica seguir al Jesús que sana a las personas. Ser seguidor de Jesús implica seguir al Jesús que integra a los excluidos a la comunidad, no aparta, sino que incorpora, incluye, recibe. Seguir a Jesús implica seguir al Jesús que supera las miradas limitadas, viendo más allá de lo que queremos ver, ¿no? Ve más allá, ¿no? Jesús veía más allá, no se quedaba en la mirada corta, sino que podía ver más allá. Y ser seguidores de Jesús implica animarnos a ver un poco más allá de lo que se ve a simple vista, ¿no? Poder ver, hacer el esfuerzo de mirar un poco más allá. Y pedimos a Dios que a través del Espíritu Santo podamos ser seguidores, seguidoras de este Jesús, que ama, que sana, que integra, que supera miradas cortas, trayendo más cerca nuestro el reino de Dios, de vida plena, de vida abundante para todo el mundo. Amén. Amén.